La reforma judicial que se está discutiendo en el Congreso de la Unión puede ser una de las reformas más importantes en la historia de nuestro país. Ha generado pues toda suerte de controversias, pero no todo el mundo la conoce bien. Para tratar de entenderla mejor, yo quiero agradecer la presencia en este programa del doctor Javier Martín Reyes, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, doctor en Derecho. Javier, gracias por estar con nosotros en la entrevista. ¿Por qué es tan importante esta reforma judicial? Hay quien dice, bueno, es nada más una cosa muy sencilla, es hacer democrática la elección de jueces, magistrados y ministros. ¿Eso es todo? No, a ver, yo te diría, yo creo que son dos cosas. Mira, es importante porque supondría un cambio, el más importante que hayamos visto, no solo al Poder Judicial Federal, sino a los propios poderes judiciales locales. Ujú. Yo te diría, creo que en la historia constitucional de México y ciertamente en la democracia, ¿no? Es una reforma que en efecto cambia el método de designación de personas juzgadoras en general, pero es una reforma que tiene otro tipo, déjame ponerlo así, de detalles, de controles, que lo que podrían dejarnos es un poder judicial o poderes judiciales prácticamente sin independencia, ¿no? Entonces, sí creo que si una reforma se aprueba en los términos que planteó el presidente López Obrador o en los términos que está planteado el dictamen que ya se aprobó, sí podríamos hacernos, Sergio, la pregunta legítima sobre si México sigue siendo una democracia constitucional o si más bien somos una suerte de régimen híbrido que va caminando paulatinamente más a un régimen autoritario y no a un régimen democrático. O sea, es tan duro porque es una afirmación bastante dura. O sea, sería como el cambio al régimen constitucional de Hugo Chávez de 1999. ¿Sería tan serio como eso? Mira, yo creo que no sería la sustitución de una constitución por otra, porque digamos en México no tenemos un proceso constituyente que vaya a rehacer la constitución de Bueno, aunque los 1917. cambios son bastante significativos, son muy Son muy significativos y sí, ahora sí, como ha dicho el presidente López Obrador, podríamos ver un cambio de régimen. Este ya no sería un nuevo gobierno dentro de ese periodo que podríamos ubicar como la transición a la democracia en México, sino que sí nos podría llevar a un nuevo estadio. ¿Por qué, Sergio? Porque mira, una de las premisas fundamentales de cualquier democracia constitucional es que tiene que haber diferentes mecanismos para controlar al poder. Y uno de esos mecanismos que es indispensable es la separación de poderes y dentro de esa separación de poderes tener a un poder judicial que sea genuinamente autónomo. Si me permites la comparación, la Corte, el Poder Judicial, pues es como el gran árbitro del juego democrático y aquí lo que vemos es un intento muy claro y muy contundente, primero por purgar, ¿no?, a quienes forman parte de ese poder, segundo, capturar por la vía de las elecciones y tercero, debilitar. Entonces, sí nos podría llevar a un estado de cosas muy diferente al que hemos visto en los últimos años. Bueno, decía Stalin que no importa quién emita los votos, sino quién los cuente. Y me imagino que también quién escoge a los candidatos. ¿Quién escogería a los candidatos en el caso del nuevo sistema que tendríamos? Yo creo que esa es una de las grandes trampas que tiene esta reforma, ¿no? Porque se dice, como tú adelantabas, que esta es una reforma para democratizar al Poder Judicial. Eso, digamos, es de por sí problemático porque la función judicial de entrada no es una función representativa como sí tienen los cargos ejecutivos y legislativos, sino es una función de arbitraje. Pero más allá de eso, Sergio, no es ninguna casualidad que tanto en la iniciativa como en el dictamen se haya establecido que no cualquier persona va a poder levantar la mano y decir, oiga, yo quiero competir para ser ministro, magistrado o juez. No, lo que dice la iniciativa es que van a ser órganos mayoritariamente políticos y controlados por políticos partidistas quienes van a decidir quiénes pueden ser o no ser candidatos. El presidente de la República, la presidencia, o en este caso la presidenta, podrá proponer a un número de candidaturas, por ejemplo, 10 en el caso de ministras y ministros. Después, las dos cámaras, 5 cada una, también podrán hacer sus propuestas. Y también se dice, la Suprema Corte también podrá proponer candidaturas, pero se le ponen unos requisitos tan altos, se tiene que lograr una mayoría de 8 de 9 votos, lo cual es prácticamente imposible, que también es otro de los candados para que en una de esas ni siquiera la Corte pueda postular a esas candidaturas.
¿Qué es lo que sucedería? Que si tenemos a órganos político-partidistas seleccionando las candidaturas, pues en la boleta realmente no vamos a tener grandes alternativas porque van a ser todos personas cercanas, afines o con conexiones a esos partidos que dominan esos órganos. Bueno, lo que hemos visto en otros países del mundo donde hay elección, nunca de todos los jueces y magistrados y ministros, es que la votación baja mucho para las votaciones judiciales. Incluso en Bolivia, donde el voto es obligatorio, la mayor parte de la gente simple y sencillamente anula su voto en lo que tiene que ver con las elecciones judiciales. En este caso, lo que veríamos es que la mayor parte del electorado ni siquiera conocería los nombres y tendría listas enormes de nombres para quienes votar. ¿Cómo afecta eso un proceso democrático? Pues mira, yo te diría, eso es otro de las características que muestra que esto es una suerte de simulación. Porque por un lado tienes el tema del número de candidaturas que tú ya señalabas. Eso ya hace que las elecciones sean muy difíciles de manejar. Nada más en el Poder Judicial Federal, estamos hablando de 1,700 jueces, magistrados y ministros. Si nos vamos al nivel local, tengo entendido que son más de 5,000, o sea, 4,000, 5,000. Vamos a suponer que hay, no sé, 3 o 4 candidatos por cada uno de los puestos. Es de locos, ¿no? Es una locura y además el Poder Judicial no se estructura como la representación democrática, ¿no? Pero si pensamos en personas que tengan residencia, ¿no? En este código postal, en esta sección electoral en la que estamos ahorita, pues vamos a ver que nos gobierna, o a quienes aquí estén, pues un diputado federal, un diputado local, el senador, ¿no? La jefa o el jefe de gobierno, quien sea el titular de la alcaldía, ¿no? Pero hay un número reducido, déjame ponerlo así, de autoridades que gobiernan un territorio. La jurisdicción no es así. Hay una enorme cantidad de juezas y jueces de distrito a nivel federal y de magistradas y magistrados a nivel federal que tienen jurisdicción sobre este territorio. Entonces, sería una enorme cantidad de cargos multiplicado por una enorme cantidad de candidaturas y luego unas restricciones que en principio parecen absurdas, pero que si uno las piensa políticamente tienen sentido. Se dice, por ejemplo, que no se va a poder gastar un solo peso, ni de financiamiento público, ni de financiamiento privado en las elecciones. Eso cuesta trabajo de creer, ¿no? Es absurdo, porque para que haya elecciones tiene que haber campañas, y para que haya campañas tiene que haber recursos, públicos o privados, legales o ilegales. ¿Por qué introducen una restricción de este tipo, Sergio? Porque creo que a lo que le están apostando es al voto duro y a la capacidad de movilización de la maquinaria electoral más grande. Hegemónico, sí. Exactamente, ¿no? Tal cual. O sea, en este momento sabemos que Morena es el partido político que puede movilizar más votos. Entonces, esa experiencia que tú narras de Bolivia, creo que nos podría terminar pasando algo muy similar. Tasas de participación muy bajas, un desconocimiento enorme en el grueso de la población sobre quiénes son las personas candidatas y qué proponen en buena medida por el número de cargos y por las restricciones, y luego quien pueda movilizar legítima o ilegítimamente el día de la elección, pues entonces se va a llevar esos cargos judiciales. En la reforma desaparece el Consejo de la Judicatura y es reemplazado por una institución de disciplina judicial. Cuéntanos de creo que se llama Consejo. Actualmente tenemos un órgano que se llama el Consejo de la Judicatura y va a ser Federal, reemplazado por uno que se llama Tribunal de Disciplina Judicial. Cuéntanos de este. Y uno podría decir, bueno, pero si van a estar realizando la misma función, que a final de cuentas pero creo que no es la misma función, ¿verdad?, la que van a realizar. Es una función que se parece en algunas cosas, pero sujeta a muchísimos menos controles y también a un tema de designaciones que vale la pena contemplar. ¿Por qué es necesario tener consejos de la judicatura, no solo en México, sino en el mundo, Sergio? Porque también hay que vigilar a los vigilantes. O sea, es decir, la independencia judicial no se puede entender como una carta para una inmunidad absoluta o una impunidad total. Si hay problemas de corrupción, si hay problemas con el desempeño de las juezas y de los jueces, tiene que haber un órgano que pueda revisar, garantizando el debido proceso a partir de parámetros claros, que esas personas que cometen actos ilícitos puedan ser sancionadas. Hoy esa función la tiene el Consejo de la Judicatura Federal y creo que la realiza relativamente bien. ¿Qué es lo que propone la iniciativa? Eliminar a este Consejo de la Judicatura, crear un nuevo órgano que sería precisamente el Tribunal de Disciplina Judicial, que también sería electo
por voto popular, es decir, también podría estar seguramente capturado por el partido hegemónico para hacer pues una suerte, ¿no?, de amenaza constante a la función que realizan las juezas y los jueces, ¿no? Y lo que se establece en la iniciativa pues son unas causales de sanción muy amplias y muy ambiguas, que lo que permitirían que es, pues simple y sencillamente, que el día que una persona juzgadora decida tomar una decisión que vaya en contra de los intereses del partido dominante, el partido dominante va a tener esta herramienta que es el Tribunal de Disciplina Judicial para poder estar Pero además va a sancionando a las poder personas. intervenir durante el proceso mismo, cosa que no ocurre actualmente con el Consejo de la Judicatura. O sea, el Consejo de la Judicatura, si va a sancionar a un juez, se espera que el juez emita su fallo, que justifique su fallo, y si hay irregularidades, actúa después. Totalmente, y yo te diría, y actúa también a partir de parámetros que tienen que ser muy cuidados, Sergio, ¿no? Es decir, no podemos permitir que porque una decisión de un tribunal no guste, podamos ver antes, durante o después una sanción, déjame ponerlo así, que no tenga un estándar muy alto. Cuando un tribunal toma una decisión incorrecta, hay mecanismos para poder impugnar esa determinación, por eso tenemos una jerarquía judicial. Y aquí lo que se está proponiendo es básicamente tener un tribunal de disciplina judicial con muy escasos controles, con muy pocas garantías de debido proceso, y creo que eso también podría ser otra de las herramientas para tener en línea la judicatura. Podría infundir miedo a los jueces para que sus fallos sean los que el gobierno quiere. Absolutamente, ¿no? Digamos, cuando este tipo de órganos no están bien regulados, no están bien conformados, hay veces que ni siquiera tienen que intervenir, Sergio. ¿Por qué? Porque los jueces racionalmente dicen, si yo tengo ahí un tribunal que puede intervenir en cualquier momento sin respetar el debido proceso y por causales muy ambiguas, ¿qué es lo que hago? Pues adapto mi comportamiento y mejor desde un inicio le doy la razón a quienes tienen injerencia en ese tribunal. Entonces, no es ninguna casualidad tampoco que ese tribunal también se vaya a elegir por voto popular, según pretende la iniciativa. ¿Es esta reforma un regalo para el presidente, como ha dicho el presidente nacional de Morena? Híjole, a mí me causa una profunda preocupación que una reforma tan importante, tan trascendental, que le podría cambiar el rostro al Estado mexicano, sea presentado públicamente como una suerte de regalo personal a un presidente que hay que decirle, Sergio, ya va de salida. Casi uno podría decir que es como, uno hubiera podido pensar que esto lo dijera alguien de la oposición, pero cuando lo dice el propio presidente nacional de Morena, ¿no es preocupante? Es preocupante, pero también nos dice mucho de cómo ha evolucionado el sistema político mexicano, ¿no? O sea, cómo hemos pasado de un discurso que pensaba más en las instituciones y en los grandes problemas nacionales a un discurso donde lo que importa son las preocupaciones personales del gobernante, ¿no? Ahí hay también un eco de esa transición paulatina que hemos estado viendo, Sergio, pues de un muy imperfecto gobierno de las leyes, ¿no?, que hemos tenido en la era democrática en México, a un gobierno cada vez más, no solo de los hombres, sino de un hombre en particular, que en este caso es Andrés Manuel López Obrador. Estamos regresando a los tiempos de los caciques, de los caudillos. Yo creo que estamos regresando en parte sí al tiempo de los caciques y de los caudillos en cierto sentido. Estamos regresando, ¿no?, a un esquema autoritario que seguramente se parecerá en algunas cuestiones, ¿no?, al régimen que tuvimos durante muchísimos años en México, pero con un ingrediente adicional, Sergio, que es el ingrediente del populismo, ¿no? Andrés Manuel López Obrador, a estas alturas lo podemos decir claramente, es una persona que reproduce los cánones básicos del populismo, y una de esas características es esa personalización de la política. Y creo que eso es algo que le va a hacer mucho daño al sistema político mexicano. No solo lo hemos visto durante los últimos años, creo que lo vamos a seguir viendo por un muy buen tiempo, ¿no? Javier Martín Reyes, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, gracias por esta conversación. Al contrario, Sergio, un gustazo. Y a usted, amigo, que al vernos y escucharnos hace posible este programa, se lo agradezco también. Esto es todo por hoy, pero no se lo olvide. Nos vemos la próxima.